platicaremos que Felipe Calderón está furibundo contra el doctor Alfredo Jalife. Todo esto después de que el importante geoanalista lo ventaneó y dijo que Calderón se habría quedado con el doble de la cantidad decomisada o encontrada en la casa de Shenli Yegón, con la enorme cantidad de millones. ¿Cuál habrá sido el destino de la fortuna que se embolsó Felipe Calderón? ¿Qué tanto estará Javier Lozano involucrado? Estaremos viendo la historia de que Felipe Calderón es de muy mecha corta y veremos cómo se ha desquitado de Carmen Aristegui, del propio Alfredo Jalife. Sin embargo, el geoanalista ha sido muy valiente y ha sacado los trapos más sucios de Calderón que otras personas o medios no se han atrevido. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el doctor Alfredo Jalife? ¿Cuáles son los trapos sucios de Felipe Calderón? ¿Y cómo buscaría desquitarse? Todo eso junto con las diversas reacciones que se han generado en redes sociales y nuestra espinosa conclusión, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Calderón está enloquecido y quiere desquitarse contra el doctor Alfredo Jalife porque lo ventaneó en el caso Shenli Yegón. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a tener un tremendo videazo en donde estaremos viendo algunos datos de la personalidad más cruel, más cochina que tiene Felipe Calderón, cómo lo han descrito los propios diputados panistas que estuvieron muy cerca de Felipe Calderón. Y antes de entrar a las fuertes revelaciones, a las consecuencias o a las medidas que podría tomar Calderón en contra del doctor Alfredo Jalife, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que se enteren justo cuando publicamos los videos. Seguramente a estas alturas ya vieron la interesante e impactante revelación que hizo el doctor Alfredo Jalife de que Calderón y otros políticos se llevaron la mitad del dinero confiscado a Shenli Yegón. Esto lo señaló el propio doctor Alfredo Jalife en una publicación de Facebook, en donde señaló: como prometí, regreso con una fuerte revelación. La casa del chino Shenli Yegón fue propiedad del ex procurador salinista, braguetero inmoral Morales Lechuga, quien recibió el dinero del Chapo, según se ventiló en el juicio en Nueva York. Garganta Profunda, es decir, su informante, asevera en la casa había más de 400 millones y la única policía que entró a decomisar fue la Policía Federal de García Luna. Así que aquí hay una desaparición entre 100 y 200 millones que alguien se llevó entre Felipe Calderón, su íntimo Juan Camilo Muriño Terrazo o Javier Lozano o García Luna. Fede Ratas, el salinista Ignacio Morales Lechuga, asevera que la residencia en la calle Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec, no es de su propiedad, pero confiesa que fue el notario que escrituró la propiedad al empresario chino Shenli Yegón, quien es acusado por la DEA por ser uno de los más importantes circulantes de pseudofedrina del mundo, por lo que la entonces PGR en 2006 incautó la residencia de Las Lomas, puesta en subasta por el gobierno de López Obrador. Y en forma extraña, la propiedad no cuenta con inscripción ante el registro público de la propiedad, según el periódico Reforma. Esta fuerte revelación debe caerle como una zarandeada guajolotera a Felipe Calderón, sobre todo ahora que anda muy ilusionado en querer ser la cara de la oposición, ahora sobre todo que quiere crear su partido político y seguir recibiendo recursos públicos. Sin embargo, esta fuerte revelación seguramente va a venir acompañada de muchas consecuencias, pero como ustedes saben, mi querida familia Nopal Times, se ha generado un interesante tema porque el propio López Obrador ha preguntado, ha pedido que se investigara dónde había quedado todo el dinero de dólares que se había encontrado en la casa de Shenli Yegón. Se hizo una investigación. Andrés Manuel López Obrador nos señala esta nota y, sin embargo, confió que existan los antecedentes del caso en el Servicio de Administración, Enajenación de Bienes, o conocido como SAE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque cuando pidió indagar la condonación de los impuestos y cómo se hacía, solo se pudo de Calderón para acá, lo demás desapareció, fue lo que le señalaron. El ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón, ex senador del Partido Acción Nacional, de
haberlo extorsionado. Comentó en su momento que le había dicho copelas o cuello. Según Llegón, esa cama de dinero que se había mostrado en público era para la campaña del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusado por López Obrador de haber hecho chapuza en la elección presidencial del año 2006. Por otra parte, López Obrador dijo que lo prometido era deuda y por eso señaló cuáles eran los resultados de esta investigación, donde había ido a parar este dinero de las camas de dólares que se encontró. Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE, dijo que los 205 millones de dólares que se decomisaron al empresario en 2007 a Shenli Llegón fueron a dar al Poder Judicial de la Federación, a la Procu General de la República o PGR, hoy Fiscalía, y a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de México. Se dividió el dinero en 4 partes, entonces una para el Estado de México, una para la Secretaría de Salud, otra para el Poder Judicial y también, como vemos, otra para la PGR. Por otro lado, a manera de cultura general, no debemos perder de vista lo que sucedió el día de ayer, que resulta que este señor Carlos Bremer, que mejor conocido como el tiburón gordito de Shark Tank, fue el que compró la mansión de Shenli Llegón. Todo esto porque recordemos que el día de ayer se puso a subasta. López Obrador prometió que los recursos de esta casa irían a parar como una beca a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos. Y pues bueno, ya con esto se dio un paso importante en ese sentido. Por otra parte, me gustaría que retomáramos algunas interesantes publicaciones. López Obrador en septiembre de 2015 publicó: en proceso Shenli Llegón. Dicen que los 205 millones de dólares que le confiscaron, 100 eran de la campaña Calderón, el haya sido como haya sido. Por otra parte, también decía ya ahora de forma reciente nuestro amigo Sadid López que si hizo trampa en la elección, que si la refinería, que si la estela de luz, que si se convirtió al país en un cementerio, que si los millones de Shenli Llegón hizo algo bueno Calderón. ¡Wow! Fuertes palabras publicó nuestro amigo Sadim. También Enrique Morales señaló: Felipe, te gastaste 200 millones para los centros de rehabilitación, pero ¿y los otros 200 millones de dólares? ¿Qué pasó? ¡Ay, Calderón en aprietos! Por algo acabaron a los agentes responsables del decomiso, ¿verdad? Felipe Calderón. Y aquí nos muestran una interesante noticia en donde precisamente se señala que sí, que pasaron a mejor vida a 2 agentes ligados con el caso de Shenli Llegón, para no dejar huellas, para que no se les investigara, para que no soltaran la sopa. No, hombre, estos politiquillos verdaderamente como rufianes. Eso nos da una muestra del grado de comportamiento, de la forma del modus operandi. Por todo esto termina siendo muy interesante y sobre todo muy preocupante. ¿Qué medidas va a intentar hacer Felipe Calderón para desquitarse con el doctor Alfredo Jalife después de toda esta exhibidota que le dio el propio doctor Alfredo Jalife? Pero ahora sí, vayamos a la parte más interesante de este video, viendo la personalidad de Felipe Calderón, que es un tipo mecha corta. Sabemos que el señor va a intentar tomar medidas para desquitarse en contra del doctor Alfredo Jalife, como ya lo ha hecho en contra del propio doctor Alfredo Jalife, en contra de la propia Carmen Aristegui. ¿Y de dónde digo o de dónde saco que el señor tiene una personalidad muy criticable? Recordemos este libro de Proceso, bueno, que fue publicado por Julio Scherer García. Este libro está titulado Calderón de cuerpo entero. Y miren, aquí me gustaría destacar algunos datos. En su nuevo libro, Julio Scherer García utiliza las herramientas esenciales del periodismo: testimonios, entrevistas, documentos, para explorar el comportamiento público y la personalidad de Felipe Calderón, con base fundamental en una serie de esclarecedoras conversaciones con el exdirigente panista Manuel Espino. La investigación periodística del fundador de Proceso aporta elementos claves para entender los rasgos sobresalientes del hombre que carga sobre su espalda una batalla de más de 5 años y más de 50,000 personas que las pasaron a mejor vida. Felipe Calderón es autoritario, es ingrato, es aficionado a la bebida, es intolerante. En ese mismo reportaje es también muy interesante cómo está describiendo Durazo a Felipe Calderón, y aquí menciona: la biografía política de Felipe Calderón lo ubica como un hombre desconfiado y arrogante que subordina su inteligencia a lo visceral y a lo inmediato. Contrario a la opinión pública de que es un hombre de mecha corta, siempre he tenido la impresión de que no tiene mecha. Es un sujeto de temperamento primario, se conduce por impulsos, no por razonamientos. ¡Guau! ¿Cómo la ven?
fuertes palabras en donde describen o en donde señalan a Felipe Calderón. Por otra parte, también me llamaba la atención, mi querida familia Nopal Times, cómo precisamente Espino mencionó a Calderón. Espino me contó historias que lo llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser inescrupuloso y perverso. Y miren, si con eso no teníamos suficiente, el tiempo, sin embargo, no creó alianza alguna con Espino. Al contrario, Calderón se construía con lo peor de sí mismo, mentía, manipulaba, traicionaba, en todos los sentidos empobrecía a la República. Por otro lado, a mí me sorprendió enormemente lo ocurrido con nuestros hermanos de Torreón, Coahuila, quienes, vean nada más, con este pasaje nos recuerdan o nos dan una muestra lo más bajo y miserable que puede ser Felipe Calderón. Felipe Calderón y su forma como se desquitó contra la Laguna por el abucheo en el TSM. Recuerdo cuando la afición lagunera abucheó a Calderón cuando se vino a inaugurar el TSM. Su forma de desquitarse fue terrible contra la Laguna. La dejó completamente a merced de la inseguridad. Restringió programas federales a la región. Por lo tanto, el circulante decreció y la economía se fue a pique. Aunado a los problemas de inseguridad, hubo muchos delitos que aumentaron de forma alarmante. Lo único que hizo Calderón, casi obligado, después de que autoridades municipales y estatales, junto con empresarios, le exigieron seguridad, fue únicamente envió al secretario de Gobernación a platicar con empresarios y hacerse tarugos. Hoy la Laguna se bate entre una gravísima crisis económica motivada por la inseguridad. Ayer El Siglo dio a conocer cifras de los saldos de la forma en que se desquitó Felipe Calderón contra la Laguna. Y ahí están las miles de personas que pasaron desgraciadamente a mejor vida. Otras personas no se acuerdan, pero Felipe Calderón se desquitó contra Carmen Aristegui porque simplemente Aristegui pidió que se aclarara que Presidencia tuviera una postura sobre el alcoholismo de Felipe Calderón. Aquí recordemos cómo en el sitio Aristegui Noticias se publicó el 4 de febrero de 2011. Carmen Aristegui presentó la noticia sobre la manta que diputados del PT mostraron en la tribuna de San Lázaro, en la que imputan un alcoholismo al presidente Felipe Calderón. Después de presentar el reporte, la periodista hizo varios comentarios. Pongámosle atención al asunto y dejemos la pregunta abierta. ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? Preguntó y reflexionó sobre el interés público que tiene la salud de los mandatarios en las democracias. Y miren, no terminaba de decir eso Carmen Aristegui cuando ya unos días después, por medio de todo el poder estatal y la presión en contra de MBS por la renovación de la banda 2.5 que tenía como concesión MBS, que quería renovar, y que Felipe Calderón, con la fuerza, el poder del gobierno de la República, ahí estuvo presionando para que corrieran, y efectivamente corrieron a Carmen Aristegui. Tenemos esta otra interesante nota de hipertextual que rescata y señala: la periodista Carmen Aristegui es despedida por cuestionar el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, y se menciona: Carmen Aristegui es un símbolo del periodismo de la investigación en México. La noche del domingo, la cadena radiofónica MBS informó sobre el despido de Carmen Aristegui tras cuestionar al aire si el presidente Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo. La empresa argumentó en su comunicado oficial, el cual fue retirado unas horas después, que el despido se debía a una falta de código de ética de MBS. La primera en informar sobre el despido fue Kiren Miret, productora del noticiero, quien anunció también su salida de la cadena en solidaridad. Wow, ahí tenemos en aquella ocasión cómo sí se presionó, cómo se desquitó Felipe Calderón sobre MBS. Proceso también dio cuenta de aquellos sucesos. Por todo esto, siendo tan de mecha corta Felipe Calderón, está esa preocupación de qué intentará hacer Calderón contra el doctor Alfredo Jalife. ¿Qué intentará nuevamente? Recordemos cómo ya ha sido señalado Calderón por el propio doctor Jalife, que influyó para que lo cerraran, para que le quitaran su cuenta de Twitter. Me gustaría que viéramos esta publicación de Sputnik News que señala quiénes controlan Twitter y por qué la red social bloqueó a Alfredo Jalife Rame, y además de señalar quiénes sí son los que controlan. Es muy interesante lo que aquí se menciona. De acuerdo con Jalife Rame, otro actor determinante en el bloqueo de su cuenta de Twitter fue el reto público que lanzó Amit Curibreña, aunque aquí erróneamente dice Santiago Curibreña.
ex candidato presidencial mexicano, acusándolo de corrupción. A su vez, su primo hermano Santiago Curibreña fue el director de Twitter en Latinoamérica entre 2015 y 2017. Sin embargo, el doctor Jalife también afirma que aparentemente la gota que colmó el vaso de la paciencia de los dirigentes del Twitter fue su reto al expresidente Felipe Calderón Hinojosa a un debate sobre su involucramiento en casos de corrupción. Reté al expresidente Calderón a un debate para demostrar que se había llevado el dinero del IMSS, que es una estatal de servicios sociales médicos de México, para rescatar a la cementera llamada Cemex. Por todo esto es que creemos que Felipe Calderón no se va a quedar tranquilo, que va a estar esperando de manera muy amargada la oportunidad o la posibilidad para intentarse desquitar del doctor Alfredo Jalife. Habremos de estar muy al pendientes, la ciudadanía, los medios, para apoyar al doctor como se lo merece. Después de toda esa valentía, después de esa fuerza que ha tenido para decirles sus verdades, para ventanear esos trapos sucios que han tenido estos bribones políticos que quieren seguir viviendo del erario y que tuvieron la oportunidad de gobernar y dejaron al país hecho un caos. Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times. ¿Cómo creen que se podría intentar desquitar Calderón del doctor Jalife? ¿Acaso ahora buscando que le quiten o le cierren su cuenta de Facebook? ¿Acaso con algún otro comunicado trespecino en donde le pide a sus amigos de la derecha que se pronuncien en contra del doctor Alfredo Jalife, como en aquella ocasión ya lo hacían? Por aquella vez que preguntamos en la mañanera si López Obrador consideraría invitar a trabajar al doctor Alfredo. ¿Ustedes qué opinan? Lo que sea que consideren, que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal y sobre todo que compartas nuestros videos en todas tus redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, con la Chiqui Baby. ¡Ay! En todos lados, te lo agradecemos. Muchas gracias y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos cómo la gaviota Angélica Rivera cada vez está recibiendo su merecido. Tan es así que su ex esposo, el productor El Güero Castro, le hizo el feo y le dijo que no tenía un papel para ella. Andy caramba. Y ella que esperaba que iba a terminar el sexenio, iba a estarle lloviendo pretendientes, lloviendo proyectos. Este caso, más que un chisme,